Hoy tenemos otra gran historia para ti. Toe te desea unos momentos de experiencia maravillosos. Toda mi familia me bloqueó después de que mi esposa me engañara con mi primo y tuviera un bebé. Toda mi familia lo mantuvo en secreto mientras yo luchaba por tener éxito. Hola a todos. Hay mucho contexto aquí, así que por favor tengan paciencia mientras explico toda esta situación a mi familia ahora mismo. Yo, tengo 44 años y he estado casado por 10 años, y llevo 13 años con mi esposa, que tiene 41 años. También tenemos un hijo de 8 años y somos bastante felices con nuestras vidas. Sin embargo, este no es mi primer matrimonio. Me casé a los 22, pero desafortunadamente, ese matrimonio terminó en divorcio en menos de 3 años, por razones que aún no conozco. Mi exesposa, llamémosla Amy, estuvo conmigo desde que estábamos en la escuela secundaria. Básicamente éramos novios de la infancia, y tan pronto como nos graduamos de la universidad y conseguimos trabajos decentes, decidimos casarnos. Las cosas fueron bien durante los primeros años, pero después de eso, por alguna razón, todo empezó a volverse extraño entre nosotros. Hice todo lo posible por mantener viva la chispa, pero en ese momento comencé a sentir que ya no estaba interesada en absoluto. Hice todo lo que estaba en mi poder para recuperarla, pero unas semanas antes de nuestro tercer aniversario de matrimonio, decidió darme los papeles de divorcio y me dijo que había terminado. Yo quería trabajar en nuestro matrimonio, solo quería una razón de por qué teníamos que rendirnos después de haber estado juntos tanto tiempo, pero no pudo darme ninguna razón aparte del hecho de que simplemente ya no estaba enamorada de mí. Estaba realmente molesto, pero no podía hacer nada al respecto, así que decidí seguir adelante con el divorcio, ya que no tenía otra opción y no quería hacerla más infeliz obligándola a quedarse conmigo y alargar el divorcio. No teníamos muchos bienes en común, por lo que fue un proceso relativamente sencillo y, después de eso, no volví a verla. Me enteré por un par de amigos que, después de que el divorcio se finalizó, se mudó de ciudad y cortó contacto con todos. Esto es normal, pero lo realmente extraño fue que incluso mi familia dejó de hablarme alrededor de la época del divorcio. Ellos debieron haberme apoyado cuando estaba pasando por algo tan difícil, pero en lugar de eso, empezaron a distanciarse de mí. Después de que se finalizó el divorcio, intenté con todas mis fuerzas mantenerme en contacto con ellos, pero me di cuenta de que me habían bloqueado en todas partes. Incluso intenté visitarlos un par de veces, pero ni mis padres ni mi hermana me abrieron la puerta. Todo era muy extraño, y ya estaba pasando por un momento difícil, por lo que realmente me afectó. Durante un par de años después del divorcio, ni siquiera pude hacer nada y terminé renunciando a mi trabajo y quedándome en casa desempleado durante unos meses. Pero tengo muchísima suerte de que, incluso en tiempos tan difíciles, tenía amigos a mi lado que decidieron motivarme a mejorar y tratar de seguir adelante. Mi familia nunca estuvo allí para mí después del divorcio, así que mis amigos se hicieron cargo de mí, y finalmente decidí comenzar mi propio restaurante. Siempre había sido mi sueño, pero había decidido esperar para ahorrar suficiente dinero, ya que también tenía que pensar en Amy mientras estábamos casados. Sin embargo, ahora que nos habíamos divorciado, decidí que seguiría adelante con eso por mi cuenta y también decidí usar el nombre que mis padres habían sugerido para el restaurante. Con la ayuda de mis amigos, contacté a un par de inversores, los hice participar, empecé a construir un modelo de negocio y, en unos años, abrí mi primer restaurante. Me llevó casi 4 años volver a levantarme después del divorcio y, 2 años después de eso, conocí a mi esposa. Nos conocimos a través de amigos en una fiesta, y me dijo que le encantaba mi restaurante, así que fue así como empezamos a hablar. Después de 3 años de salir, decidí darle otra oportunidad al amor y le propuse matrimonio, y ahora, 10 años después, aquí estamos con nuestro hijo. No solo mi vida personal ha mejorado en los últimos años, sino también mi vida profesional, ya que me ha ido bastante bien en mi carrera. Todo comenzó con un restaurante, pero luego comenzamos a expandirnos poco a poco, gracias al éxito del primer restaurante. Actualmente soy el CEO de mi propio grupo de hospitalidad y poseemos una cadena de restaurantes y hoteles que es algo popular, y estamos planeando expandirnos aún más para que seamos más populares fuera del estado también. Ha sido una batalla cuesta arriba, pero he trabajado muy duro para llegar a donde estoy. Por eso, cuando me pidieron sentarme para una entrevista recientemente, pensé que era una señal de que realmente lo había logrado, así que acepté. Pero, honestamente, no tenía idea de que eso desencadenaría tal tormenta en mi vida, porque mi familia decidió volver y contactarme después de haber visto esa entrevista en las noticias.
El canal que la emitió era moderadamente popular, así que no esperaba que mi familia la viera, y aunque lo hubieran hecho, no esperaba que aparecieran en mi oficina. No es información privada donde está mi lugar de trabajo, por lo que debió haber sido bastante fácil para ellos encontrarme, pero de todos modos, aún era bastante inapropiado que se presentaran en mi lugar de trabajo y exigieran verme durante las horas laborales. Desafortunadamente, hace 3 días, eso fue exactamente lo que hicieron, y fue bastante extraño para mí verlos después de tanto tiempo. Cuando se presentaron, estaba trabajando, pero la recepcionista me dijo que mi familia estaba esperando afuera. Al principio pensé que se refería a mi esposa y mi hijo, lo cual habría sido raro porque mi esposa estaba en el trabajo y mi hijo estaba en la escuela. Pero luego me aclaró que eran mis padres y mi hermana los que estaban allí para verme. Fue entonces cuando comencé a tener dificultades para procesar lo que estaba pasando, así que le dije a la recepcionista que los vería más tarde, pero que por ahora tendrían que irse. Pero, por supuesto, no se fueron y comenzaron a hacer una rabieta, por lo que tuve que intervenir, ya que no quería que la seguridad los echara del edificio antes de que tuviera la oportunidad de hablar con ellos y averiguar qué demonios estaba pasando. Así que fui a verlos al vestíbulo, y tan pronto como me vieron, comenzaron a actuar como si nada hubiera cambiado desde la última vez que los vi, que fue hace casi 20 años. Literalmente comenzaron a elogiarme de inmediato, diciéndome lo genial que era que hubiera tenido tanto éxito como para salir en las noticias y lo inspiradora que era mi historia. Me sentí muy extraño al escucharlos decir eso, porque siendo mi familia, realmente deberían haber sido parte de esa historia. Seguí intentando dejarlo de lado diciéndoles que tenía que volver al trabajo, pero luego empezaron a hablar sobre cómo también habían visto a mi familia. Hubo una parte en mi entrevista donde hablé sobre mi esposa y mi hijo, sobre lo grandiosos que habían sido durante todo mi viaje, y el canal había reunido algunas fotos familiares nuestras, así que supongo que se referían a eso. Comenzaron a decirme que realmente querían conocer a mi esposa y a su nieto lo antes posible porque habían pasado mucho tiempo alejados de todos nosotros. En ese momento, comenzaron a decirme que no había hecho un esfuerzo suficiente por ponerme en contacto con ellos después del divorcio y que debería haber intentado más. Entonces me di cuenta de que finalmente podría averiguar qué había sucedido en ese entonces, así que decidí dejarlos hablar en lugar de decirles que se fueran, y hasta me senté con ellos en el vestíbulo para poder llegar al fondo de lo que había sucedido hace tantos años, solo para obtener algo de cierre. Y mientras hablaban, descubrí la verdadera razón por la que Amy había decidido divorciarse de mí y por qué mi familia me había abandonado después de eso. Tal vez ya lo hayan adivinado, pero sí, Amy me había estado engañando, y yo nunca lo supe porque mis padres la habían ayudado a encubrirlo todo el tiempo. No los juzguen tan rápido, ya que tenían sus razones, al menos según ellos, razones válidas para ayudar a su nuera a engañar a su hijo. Al parecer, la persona con la que Amy estaba teniendo una aventura era mi primo, el hijo del hermano mayor de mi padre. Cuando finalmente me contaron eso, todo pareció encajar casi de inmediato, porque la habían ayudado, porque no me habían invitado a ningún evento familiar en los últimos 20 años, porque me habían dejado completamente de lado sin que yo tuviera la culpa. Mi primo, llamémoslo Carl, era un malcriado y siempre lo había odiado, pero desafortunadamente, como su madre había fallecido cuando él tenía solo 6 meses, su padre y el resto de la familia parecían pensar que debía tener carta blanca para todo lo que hacía. Por lo tanto, a lo largo de su vida, nadie le había enseñado cómo comportarse y siempre se salía con la suya en todo. No ayudaba el hecho de que mi tío era el jefe de mi padre, ya que él había comenzado el negocio familiar y mi papá se había unido a él más tarde. Y después de nuestro matrimonio, como Carl había decidido que quería estar con Amy, y ella también quería lo mismo, mi familia no tuvo otra opción más que ayudarlos porque no podían arriesgarse a enfurecer a mi tío, por supuesto. Pero poner en riesgo la relación conmigo fue algo que se pudo hacer fácilmente, y eso fue lo que hicieron. Me dijeron que después del divorcio, mi tío dejó muy claro que no quería que nadie de la familia tuviera ningún contacto conmigo, incluidos mis padres y mi hermana. Al parecer, intentaron protestar, pero luego Amy anunció que estaba embarazada de mi hijo, y si alguna vez querían tener contacto con su nieto, tendrían que cortar relaciones conmigo. Por cierto, nunca me notificaron que Amy estaba embarazada cuando solicitó el divorcio y, además, ella no lo mostraba físicamente, así que no podía haberlo adivinado. Tampoco había estado viviendo conmigo, ya que se había mudado mucho antes de que se finalizara el divorcio, así que no tenía idea de que me había convertido en padre mucho antes de que naciera mi hijo. Y, al parecer, tengo una hija que tiene casi 20 años ahora, pero que nunca me ha conocido y piensa que Carl es su verdadero padre de todas formas.
Esto fue lo que mis padres me contaron sobre lo que realmente sucedió hace todos esos años, y apenas pude comenzar a procesarlo en ese momento porque sentí que me estaban contando una historia, y tuve que pellizcarme para darme cuenta de que esta era mi realidad. Mi familia básicamente me había apartado en favor de tener una relación con su nieto y la seguridad laboral, o al menos eso creían. Pero en mi opinión, me habían apartado porque eran cobardes y nada más. Podrían haber venido fácilmente a decirme la verdad y dejarme lidiar con la situación, pero eligieron tener miedo del hermano de mi papá, como si realmente pudiera hacerles algún daño, aparte de despedir a mi padre del negocio. Y aun si eso hubiera pasado, mi papá fácilmente podría haber tomado represalias presentando una demanda. En cuanto a nunca haberme contado sobre el embarazo de Emi y el hecho de que tengo una hija, literalmente no puedo pensar en ninguna excusa para eso. Durante 20 años completos, se sentaron en esto y nunca hablaron, hasta que se dieron cuenta de que me estaba yendo bien en la vida. Y ahora, de repente, se sentían muy arrepentidos por todo y querían compensármelo. Desafortunadamente para ellos, pude ver a través de su actuación, y tan pronto como terminaron de contarme todo, les dije que necesitaba que se fueran porque no podía encontrar en mí la manera de perdonarlos en ese momento. Intenté ser civilizado con ellos, porque después de todo, estábamos sentados en el vestíbulo de mi lugar de trabajo y no quería hacer una rabieta. Pero, por supuesto, no podía contar con que se comportaran de la misma manera, y cuando les dije que quería que se fueran, inmediatamente comenzaron a quejarse de que necesitaba pensar en su punto de vista y en lo difícil que había sido la situación para ellos también. Les dije que sabía con certeza que solo habían decidido contactarme ahora porque yo era exitoso y querían una parte de eso, pero lo negaron vehementemente. Mi hermana incluso llegó al extremo de decir que yo debía mi éxito a ellos en primer lugar. Con eso obviamente se refería a que había usado el nombre que ellos habían sugerido para mi restaurante hace tantos años, cuando todavía era un sueño que tenía. Me pareció realmente atrevido de su parte hacer una afirmación así, dado que no había contado con su apoyo en todos estos años y había hecho todo por mi cuenta con la ayuda de mis amigos, pero no de ellos. Simplemente haber sugerido un nombre no los hacía dignos de atribuirse mi éxito. Y fue una idea tan ridícula que terminé riéndome de ella. Le dije que si ella y mis padres no se iban en ese mismo instante, los haría echar del edificio. Así que inmediatamente empezaron a discutir conmigo, diciéndome que no iban a irse a ningún lado hasta que resolviéramos las cosas entre nosotros, pero honestamente, no estaba interesado. Así que hice exactamente lo que les había dicho que haría, los hice echar del edificio por seguridad. Naturalmente, estaban muy molestos mientras los echaban y seguían tratando de decirme que no tenían otra opción y cosas así, pero yo no me lo creía. Tenían una opción, simplemente tomaron la equivocada, y ahora van a tener que enfrentar las consecuencias de ello. No les ha sido difícil vivir durante los últimos 20 años sin verme a mí y a mi familia, estoy seguro de que podrán manejarlo en el futuro también. De todos modos, han pasado 3 días desde entonces y no han dejado de intentar contactarme desde entonces. Me han estado enviando mensajes en las redes sociales, enviándome correos electrónicos a mi dirección de trabajo e incluso han estado apareciendo en mi oficina, pero no han tenido el valor de volver a entrar. Ha habido un cambio definitivo en su actitud, porque ahora todo lo que hacen es tratar de disculparse conmigo. Todos sus mensajes están llenos de disculpas, e incluso cuando los veo parados afuera de mi lugar de trabajo, parecen realmente molestos y esperan a que me detenga para hablar con ellos, pero simplemente paso de largo y los ignoro. Ha llegado a un punto en el que casi me siento mal por ellos, para ser honesto. He hablado con mi esposa sobre esto porque, independientemente de lo que decida hacer con mi familia, todavía tenemos que pensar en mi hija, de quien ni siquiera sabía que existía hasta hace unos días. Hemos estado yendo de un lado a otro sobre eso, ya que ninguno de los dos sabe si deberíamos rastrearla y tratar de ponernos en contacto con ella o no. Además de eso, también tenemos que lidiar con la familia, porque no creo que se vayan a ningún lado hasta que tengan otra oportunidad de hablar conmigo. Mi esposa piensa que, al menos por el bien de intentar aclarar las cosas, tal vez debería hablar con ellos, invitarlos a casa y dejar que todos hablemos para que al menos podamos sacar toda la toxicidad de nuestras vidas, porque esto no es bueno para mi salud emocional. Pero yo, personalmente, no tengo ningún interés en hacer algo así. Solo quiero seguir ignorándolos hasta que se vayan por sí solos, sobre todo porque no tengo la capacidad de lidiar con ellos en este momento, especialmente después de todo lo que he descubierto y con lo que estoy lidiando ahora mismo. Así que estamos teniendo muchos problemas para tratar de averiguar qué hacer y cómo lidiar con esto, y quiero preguntar si es tan malo no querer darle a mis padres la oportunidad de hablar conmigo después de 20 años sin contacto.
Actualización 1. Han pasado una semana y 3 días desde que publiqué aquí, y mi esposa y yo hemos decidido que vamos a seguir ignorando a mi familia. Afortunadamente, en los últimos días no han estado apareciendo en mi lugar de trabajo, probablemente porque se cansaron de hacerlo o tal vez se sintieron intimidados por la seguridad. Pero, por cualquier razón, no han vuelto a aparecer, y me siento muy aliviado. Una vez que dejaron de venir, me resultó mucho más fácil dejar de pensar en ellos, así que supongo que eran sus caras las que me hacían sentir mal por lo que estaba haciendo. Sin embargo, ahora ya no me siento culpable por ignorar sus mensajes. Pueden seguir disculpándose todo lo que quieran, pero no va a cambiar nada, porque la realidad es que me han fallado como familia, y ninguna cantidad de disculpas va a cambiar eso. Siguen enviándome mensajes desde varias cuentas y direcciones de correo electrónico, y a este punto, ni siquiera me molesto en bloquearlos más, porque ¿cuál es el punto? Solo van a crear nuevas cuentas para intentar disculparse conmigo, y yo simplemente seguiré ignorando todo de cualquier manera. Veamos cuánto tiempo pueden seguir con esto y cuán arrepentidos están de todo. Pasando al otro problema que estábamos enfrentando, mi esposa y yo no teníamos idea de cómo lidiar con la situación de mi hija. Tenemos un nombre, ya que mis padres me dijeron su nombre completo y dónde va a la universidad mientras hablábamos el otro día, así que hemos logrado rastrearla. Mi asistente logró encontrar sus cuentas de redes sociales para mí, pero hasta ahora no he hecho nada. Ni siquiera sé si es apropiado que haga algo, y tampoco sé cómo debería decirle que soy su verdadero padre biológico. Ella no es menor de edad, por lo que obviamente no puedo simplemente presentarme en la casa de Emi exigiendo la custodia ni nada de eso, y sinceramente, preferiría que no estuviera involucrada en absoluto porque después de lo que descubrí sobre ella, he perdido todo respeto por esa mujer y por toda mi familia. Todos ellos son solo un grupo de cobardes sin carácter, y no quiero tener nada que ver con ellos. Pero no puedo decir lo mismo de mi hija, porque, sin importar con quién haya sido criada, sigue siendo mi carne y sangre. Si alguien tiene algún consejo sobre cómo debería hablar con ella sobre esto, o si siquiera debería hacerlo, por favor hágamelo saber. También, gracias a todos los que respondieron a mi publicación original y comentaron, fue realmente útil, y espero que puedan ayudarme una vez más en este tema. Actualización 2. Hola, después de leer los comentarios en mi actualización de hace 3 días, mi esposa y yo decidimos simplemente hacerlo. No tenía sentido esperar el momento adecuado o la oportunidad correcta para enviarle un mensaje a mi hija, simplemente teníamos que arrancar la tirita y terminar con ello. Como vive en otro estado y no creemos que sería lo correcto volar hasta allá, decidimos enviarle un mensaje primero y ver qué pasa. Así que nos pusimos en contacto con ella en Instagram, le explicamos todo de la manera más amable posible, y ahora estamos esperando su respuesta. Estoy seguro de que va a ser muy complicado aceptar todo esto. También es complicado para mí, y ni siquiera entiendo cómo mi esposa ha logrado ser tan comprensiva sabiendo que me estoy acercando a la hija perdida que tuve con mi exesposa. Estoy seguro de que son muchas emociones complicadas para todos nosotros, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, y realmente espero que mi hija se ponga en contacto conmigo porque me encantaría tener una relación con ella. Ahora, pasando a mis padres y lo que están haciendo. No han aparecido en mi lugar de trabajo desde hace mucho tiempo, y ayer me enviaron un correo electrónico muy largo diciendo que lamentaban mucho todo lo que había sucedido, pero que genuinamente querían reparar su relación conmigo y que solo necesitaban una oportunidad de mi parte. Me dijeron que no intentarían contactarme de nuevo, pero que esperarían que yo me acercara a ellos en su lugar. Honestamente, me siento un poco aliviado de que hayan captado la indirecta y se hayan dado cuenta de que realmente no quiero hablar con ellos en este momento. Ya tengo mucho con lo que lidiar, y lo último que necesito es que creen más drama. Ahora, solo espero que cumplan lo que dijeron y no intenten contactarme de nuevo. Si en algún momento me siento listo o si quiero hablar con ellos, lo haré por mi cuenta. Sin embargo, en este momento parece muy poco probable que eso suceda pronto, porque ahora que sé la verdadera razón por la que no me han hablado en 20 años, la situación con ellos ha empeorado mucho. Me siento traicionado y herido, y no creo que eso vaya a desaparecer pronto. Al menos, lo único bueno que salió de todo esto fue que me enteré de que tengo una hija, y realmente espero que decida darle una oportunidad a nuestra relación. Aún no le he contado esto a mi hijo, por si acaso ella no quiere hablar con nosotros, no querría darle falsas esperanzas. Pero si las cosas van bien, podría encontrar una hermana en ella, y yo podría conocer a la hija que nunca supe que tenía. Tengo muchas emociones en este momento y estoy haciendo un gran esfuerzo por mantenerme fuerte. Actualización 3. Hola,
Hace casi 2 semanas contacté a mi hija en las redes sociales y le envié un mensaje contándole todo sobre quién soy y cómo está relacionada conmigo. Después de eso, durante 2 semanas esperé su respuesta y hoy finalmente recibí un mensaje de vuelta. No dijo mucho, solo me dijo que había hablado con su madre sobre mí después de mi mensaje y finalmente descubrió que yo era su padre biológico. Obviamente, esto fue un shock para ella, porque durante los últimos 20 años había creído que Carl era su padre biológico y no tenía idea de que no lo era. También se enteró de la verdadera historia detrás de cómo su madre y yo terminamos así, y me dijo que le gustaría conocerme a mí y a mi familia. Así que todos vamos a volar para verla este fin de semana, ya que no está hablando con su familia en este momento y no tiene los fondos para venir a vernos. No entró en detalles, pero cuando confrontó a Emi sobre el mensaje que había recibido, al principio Emi intentó negarlo, pero luego se vio obligada a decirle la verdad. No he oído nada de Emi todavía, y realmente espero que no se ponga en contacto conmigo porque no quiero hablar con ella. Sin embargo, mi familia rompió su promesa inmediatamente y comenzaron a intentar hablar conmigo tan pronto como se enteraron de que había contactado a mi hija. Al parecer, mi tío estaba furioso de que me hubiera enterado, y naturalmente, porque habían pasado 20 años tratando de asegurarse de que nunca me enterara, para que no causara problemas en sus vidas. Pero ahora finalmente lo sabía, y por supuesto, mi tío culpaba a mis padres por todo esto. Mi padre ya no trabaja para él, tiene su propio negocio independiente, pero por alguna razón todavía está aterrorizado de su hermano mayor, y ha estado rogándome que le diga a mi tío o a Caro o a alguien que ellos no tuvieron nada que ver con esto, y que lo descubrí por mi cuenta de alguna manera. Incluso si lo hiciera, creo que es muy poco probable que alguien lo creyera, porque ellos son las únicas personas que probablemente harían algo como esto. Nunca he estado muy cerca de la mayor parte de mi familia, y no se han molestado en hablar conmigo en los últimos 20 años. Es gracioso lo desesperados que están actuando ahora, solo para no perder la relación que tienen con mi tío. Pero, sinceramente, no me importa. Fue por su culpa que no tuve una relación con mi hija durante 20 años de nuestras vidas, así que creo que esto es lo mínimo que puedo hacer por ellos. Actualización 4. Hola a todos, hoy mi familia y yo finalmente conocimos a mi hija. Al principio fue raro, luego fue muy emotivo, pero principalmente fue hermoso. Parece ser una persona realmente amable y buena, lo cual es extraño porque fue criada por dos de las personas más crueles y horribles que conozco. Pero supongo que hicieron un buen trabajo criándola, o tal vez es solo su naturaleza innata, pero sea lo que sea, parece ser una chica realmente inteligente y madura. Tuvimos una larga charla sobre cómo estaban las cosas con Emi y su padre, y me dijo que, naturalmente, no estaban de acuerdo con que nos conociera, pero que no le importaba, porque después de descubrir la verdad, simplemente ya no le importaba lo que sus padres pensaran. No tuvieron más hijos después de ella, es su única hija, por lo que no cree que los vaya a abandonar para siempre, pero definitivamente va a distanciarse de ellos por un tiempo y tratar de procesar todo esto. Me dijo que necesitaba algo de tiempo para empezar a construir una relación conmigo también. Ella está en un lugar mental muy raro en este momento, y lo entiendo totalmente, pero en general, tuvimos un buen rato, y realmente pareció llevarse bien con mi esposa y su medio hermano también. Cenamos juntos y descubrimos que mis padres, sus abuelos, habían estado en contacto con ella todo el tiempo, y siempre lo encontró raro por lo emocionales que eran con ella, considerando que no eran sus verdaderos abuelos, sino la familia del hermano de su abuelo. Pero ahora todo tiene sentido de por qué estaban tan apegados a ella. Sin embargo, después de todo lo que ha descubierto, ve a todos de una manera diferente, y yo también. Así que puedo entender completamente cómo se siente, bueno, tal vez no completamente, porque soy mucho mayor que ella y ella solo tiene 20 años, por lo que probablemente le resulte mucho más difícil de manejar, porque ha sido engañada toda su vida por las personas que consideraba más cercanas a ella. Pero, de todos modos, ambos vamos a tener que trabajar en esto, y con suerte, el futuro será mejor. Sé que tiene que serlo, porque vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Lo que realmente me hace feliz es que la reunión salió bien, y mi familia parece estar realmente contenta después de todo esto, y yo también. Estoy bastante contento con la situación. Independientemente de lo que haya hecho mi familia o de lo que hayan hecho Emi y Caro, lo que importa es que al menos ahora, después de tantos años, tenemos la oportunidad de arreglar las cosas, y voy a aprovechar al máximo esa oportunidad. Ahora pasemos a la siguiente historia. Historia 2. Llevé al conductor ebrio que me atropelló a los tribunales, pero mi novio abogado terminó defendiéndolo. Ahora,
después de perder el caso, me está suplicando que lo acepte de nuevo. Hace unos 10 días, yo, una mujer de 25 años, tuve un accidente automovilístico que no fue para nada culpa mía. Mi coche estaba estacionado frente a la casa de una amiga, y yo estaba dentro del coche, esperando a que ella llegara. Estaba revisando mi teléfono cuando, de repente, otro coche chocó contra el mío desde atrás. El impacto fue realmente fuerte, y desafortunadamente, terminé con un esguince en el cuello. Sufrí una lesión grave en la columna hace 5 años al caerme de una escalera, y esta colisión solo empeoró mi estado. El choque causó que se me rompiera un ligamento en el cuello, y he estado con un dolor intenso desde entonces. No pude salir de mi coche para enfrentarme al conductor del otro vehículo, pero cuando mi amiga oyó el choque, salió corriendo de su casa y llamó a emergencias de inmediato. Cuando llegaron, ambos fuimos llevados al hospital, y aunque al otro conductor no le pasó nada, yo terminé usando un collarín cervical. No me preocupaba mucho mi coche, ya que el seguro se encargaría de eso, pero sí decidí presentar cargos contra el tipo que me chocó. No sabía qué tenía en su sistema, ya que mi coche estaba literalmente estacionado y la calle por la que conducía era lo suficientemente ancha como para no chocar con nadie, así que era una locura que hubiera chocado contra mi coche. Sabía que había estado bebiendo porque cuando vino a visitarme a la habitación del hospital, todavía olía a alcohol, aunque intentó cubrir el olor con una mezcla asquerosa de perfume y desinfectante. Le dije a la policía que quería presentar cargos ese mismo día, pero el tipo que me chocó, al que llamaré juez para mayor claridad, estaba muy bien conectado, y el fiscal se negó a reconocerlo como algo más que un accidente. Incluso intentaron manipularme para que creyera que yo estaba estacionada en un lugar raro, y que Chris solo había dado un volantazo para evitar atropellar a un gato, terminando desafortunadamente en mi coche. Más tarde descubrí que Chris estaba relacionado con un empresario muy rico, probablemente era su sobrino o algo así, no estoy segura. Pero de todas maneras, fue así como logró evadir la ley. Mi seguro se encargaría del coche, ya que había estado en un accidente y tenía todas las pruebas. El informe policial también lo decía. Pero no estaba satisfecha solo con eso. Este tipo, Chris, había chocado directamente contra mi coche y estaba claramente borracho, por lo que me debía mucho más que una disculpa mediocre. Además, estaba el problema de mi atención médica, ya que tuve que cubrir todos los gastos de mi visita al hospital, y créanme, fue una cantidad enorme. Tuve que hacerme algunas pruebas, una radiografía, y también tuve que pagar el collarín, además de los medicamentos y todo lo demás, lo cual ascendía a casi $2,000. Mi seguro no cubría todo, ya que no tuve que quedarme una noche en el hospital ni pasar 24 horas ahí. Tengo un pequeño negocio de pastelería y puedo permitirme vivir bien. Tengo un pequeño apartamento propio, y puedo pagar el alquiler, el gas, la electricidad, el agua y todas las demás necesidades, e incluso puedo darme algún capricho de vez en cuando. Pero la factura del hospital era enorme, y definitivamente no podía permitirme gastar tanto dinero sin alterar mi presupuesto mensual. No puedo escatimar en otras cosas tampoco, ya que todavía tengo que pagar mis cuentas y comprar alimentos, además de lo que necesito para mi negocio de pastelería. Y también estaba tan enfadada que un tipo borracho pudiera beber, conducir, chocar contra mi coche, enviarme al hospital, hacerme sufrir un dolor y una incomodidad insoportables por Dios sabe cuántos días, y aún así salir impune solo por sus conexiones. Así que decidí demandarlo. Dado que mi novio, un hombre de 29 años, es abogado, mi primera opción fue obviamente él. Eso fue hace una semana. Estábamos cenando cuando le conté sobre esto. Se sintió muy incómodo cuando le hablé del tema y me dijo que debería simplemente dejarlo, ya que no valía la pena ir contra alguien como Chris. Me sorprendió su actitud, ya que podía ver que estaba sufriendo mucho y sabía que había gastado una fortuna en atención médica, pero aún así quería que lo dejara. Tuvimos una discusión al respecto, y me dijo que estaba demasiado ocupado para representarme en una pelea tan insignificante, lo cual fue muy doloroso y me hizo replantearme toda nuestra relación. Llevamos juntos solo 6 meses, pero lo conozco desde hace 1 año y medio, y ha sido mi persona de confianza desde que nos hicimos amigos. Su comportamiento simplemente no me sentó bien. Y aunque sabía que era muy respetado en su campo, nunca imaginé que me haría sentir tan insignificante. Era muy consciente de la diferencia en nuestros ingresos y posición en la sociedad, pero traté de no sentirme inferior. Tal vez ser pastelera no me haría tan rica como él aspiraba a ser, y tal vez no era una carrera importante, pero hacía lo que amaba, me divertía con lo que hacía y, lo más importante, no dependía de mi novio para el dinero. Así que no tenía derecho a hacerme sentir así. No le hablé después de eso porque estaba muy herida por lo que había dicho.
Así que acudí a una prima mía que recién comenzaba en el mundo legal, y ella estaba más que feliz de ayudarme a presentar la demanda contra Chris. No le conté a mi novio sobre nada de esto, y había decidido terminar con él al final de esa semana porque había sido muy irrespetuoso, y no iba a soportarlo. Pero antes de que pudiera llamarlo, decidió contactarme ayer. A Chris le notificaron sobre el proceso de litigio, y aparentemente había contratado a mi novio para que lo representara en el tribunal. Me llamó para advertirme, diciéndome que debía tener cuidado porque me enfrentaría a un muy buen abogado, así que mi caso debía estar sólido. Incluso me sugirió que detuviera el proceso y llegara a un acuerdo extrajudicial, porque si seguía adelante, perdería. Sabía que esto era solo una forma de intimidarme para que me echara atrás, pero no iba a funcionar. Me sentí mal por cómo estaba actuando mi novio. Por alguna razón, él pensaba que esto era divertido. Ya estaba sufriendo, no solo físicamente, sino también emocionalmente, y eso fue suficiente para hacerme explotar. Así que le dije que era bueno que ya estuviéramos en el tribunal, porque ahora podía romper con él, ya que se había convertido en un conflicto de intereses para mí. Después de decir eso, colgué la llamada. No estaba satisfecha con lo que había hecho, así que decidí llamar a su hermana y contarle lo que estaba haciendo. Su hermana y yo somos muy cercanas desde hace 5 años. Nos conocimos en la universidad, y después de graduarnos, me invitó a su casa para la cena de Acción de Gracias, donde conocí a mi novio. Le conté todo lo que había hecho y el hecho de que estaba a punto de defender a un tipo que claramente había estado bebiendo y conduciendo, sabiendo que su familia se pondría furiosa al respecto. Están muy involucrados en el activismo y son muy estrictos con las causas que apoyan. Pero mi novio no se preocupa mucho por eso. Siempre me pareció extraño, pero supongo que simplemente no es una persona muy consciente socialmente. Y desperdicié medio año de mi vida intentando estar con alguien que no tenía principios y que haría cualquier cosa por dinero. Su hermana tampoco estaba de acuerdo con lo que él había hecho y cómo estaba actuando, por lo que me prometió que se aseguraría de que se disculpara conmigo. No podía garantizar que se retirara del caso, pero dijo que se aseguraría de que lo lamentara por hacerme sentir pequeña y ser arrogante. Me dijo que ya no estaba en buenos términos con su familia desde hacía un tiempo, y lo que le conté solo le dejó claro que su hermano estaba yendo por el camino equivocado, y no podía soportarlo. Me agradeció por contárselo e incluso me aconsejó que lo dejara, ya que había perdido de vista lo que era importante por ser tan ambicioso y codicioso. Incluso pareció complacida cuando le dije que ya lo había dejado. Después de eso, mi novio me llamó sin parar. Decidí contestarle después de casi 10 llamadas perdidas, y de inmediato comenzó a disculparse por cómo se había comportado. Dijo que solo estaba bromeando antes. Le dije que no lo perdonaría, porque realmente me había lastimado. También le dije que su familia ya estaba al tanto de la situación, por lo que pronto podría esperar una llamada de sus padres. Ahí fue cuando las cosas se pusieron mal, y ahora creo que podría haber cometido un error al involucrar a su familia. Me dijo que no tenía derecho a hablar con su familia, sin importar lo herida que estuviera. Me dijo que se sentía aliviado de que ya no estuviéramos juntos, porque ahora no tendría que contenerse en el tribunal, y se aseguraría de que no obtuvieran nada de esto. Colgué después de eso y lo bloqueé, pero he estado realmente preocupada desde entonces. Debemos comparecer en el Tribunal de Reclamos Menores, y sé que no es un caso de alto perfil. Solo presenté una demanda de $5,000. Porque creo que lo merezco, ya que probablemente tendré que visitar el hospital en el futuro por mi cuello. Aún así, estoy preocupada de que pueda perder porque mi novio es un buen abogado, por lo que sé, y rara vez pierde. También creo que pude haberme pasado de la raya y realmente no debería haberle contado a su hermana, como una chismosa. Al fin y al cabo, es un hombre de 30 años, completamente capaz de tomar sus propias decisiones, así que tal vez tenga razón y realmente me cedí. Ahora estoy considerando simplemente aceptar mis pérdidas y disculparme con él. No sé si eso resolvería algo, pero al menos puedo intentarlo. ¿Debería hacerlo? Actualización 1. Bueno, decidí no disculparme con mi novio porque no estaba equivocada. Leí todos los mensajes aquí, revisé los comentarios en mi publicación, hablé con mis padres y algunos amigos míos, y realmente lo pensé largo y tendido. Simplemente no hay manera concebible de que yo esté equivocada aquí. Él jugó conmigo, así que yo jugué con él de la misma manera, ojo por ojo. Y si no estuviera en lo incorrecto, tampoco se pondría tan a la defensiva. Así que está claro quien tiene una conciencia culpable en la situación y está tratando de ocultarlo hablando en grande y mostrándose demasiado confiado. Puede que sea un abogado hábil, pero tengo la verdad de mi lado, y tengo plena fe en mí misma y en mi prima. Eso es todo lo que necesito de todos modos. Entonces, él puede decir lo que quiera, pero no me va a afectar.
También descubrí que este tipo, Chris, en realidad fue al mismo instituto que mi novio, y tienen algunos amigos en común. Supongo que eso explica cómo parecía saber de quién estaba hablando cuando mencioné a Chris antes. Su hermana fue en realidad quien me contó esto, y finalmente todo tuvo sentido. Todos ellos fueron a la misma escuela secundaria, y ella sabía que Chris era un niño mimado y condescendiente que había crecido para no ser más que un inútil. Se pasó la vida de fiesta y, ahora en sus veintitantos años, aún estaba luchando por encontrar su lugar en cualquier trabajo y era un alcohólico funcional. Me enojó mucho saber que este tipo todavía tenía licencia de conducir y un buen coche a pesar de su alcoholismo, solo porque estaba relacionado con las personas adecuadas y era lo suficientemente rico como para salir impune de lo que quisiera. Mientras tanto, mi coche seguía en el taller de reparaciones, yo tenía que usar un collarín para que mi cuello sanara y tenía que tomar analgésicos casi todos los días solo para poder trabajar. Era tan injusto, y el hecho de que mi novio eligiera representar a este idiota en lugar de a mí fue la guinda del pastel, supongo. Algunas personas realmente piensan que el dinero es más importante que los valores, pero está bien, eso solo me dice qué clase de persona es. Su hermana también me dijo que tuvieron una gran pelea por esto con mi ahora exnovio cuando su padre decidió confrontarlo por lo que estaba haciendo. Le dio un ultimátum y le dijo que o dejaba de defender a Chris o su familia rompería lazos con él. Eso condujo a mucho drama, pero eventualmente mi ex decidió alejarse y cortar toda relación con sus padres. Sí, porque le estaban pagando una suma considerable para defender a Chris, y no había manera de que dejara pasar eso. Ni siquiera elegiría a su propia familia por encima del dinero, así que fui realmente estúpida al pensar que me elegiría a mí por encima del dinero. Al menos ahora sé dónde estoy parada, y su familia también. Mañana nos encontraremos en el tribunal, y estoy nerviosa, pero también sé que soy honesta aquí y él no lo es, y eso solo fortalece mi fe en mí misma. Además, el hecho de que incluso extraños en Internet estén de mi lado en esto dice mucho sobre quién tiene la razón y quién está equivocado. Con suerte, el juez también podrá ver eso y podremos resolverlo. Actualización 2. Esta es la noche antes de la audiencia y mi ex acaba de enviarme un mensaje desde un número diferente, diciendo que aún hay tiempo y que puedo echarme atrás incluso ahora. Dijo que su cliente está dispuesto a pagarme los $2,000, más algo más, y llegar a un acuerdo fuera de los tribunales, pero no estoy de acuerdo con eso. Quiero que ese tipo reconozca que se equivocó de manera rotunda y me pague no menos de $5,000. Ni siquiera estoy siendo codiciosa en este momento, solo creo que eso es lo que me deben, porque $2,000 es lo que tuve que gastar solo el día del accidente. Hay más facturas médicas que cubrir porque tendré que comprar medicamentos, consultas y fisioterapia para sanar adecuadamente de este incidente. He estado sufriendo dolores de espalda casi a diario, y también está afectando mi trabajo. Por eso no estoy dispuesta a aceptar nada menos de $5,000, y estoy segura de que es completamente justo y razonable. Ni siquiera sé por qué tanto alboroto, sinceramente. Él es muy rico, entonces, ¿por qué no puede simplemente soltar $5,000 por un accidente que él causó? Simplemente no tiene sentido. De todos modos, no es mi problema. Así que también bloqueé el otro número, y voy a intentar dormirme pronto para no tener que aguantar los intentos de mi ex de contactarme y desestabilizarme. Esto es realmente lo último que necesito en este momento, y estoy bastante segura de que todavía está tratando de meterse en mi cabeza y jugar conmigo porque piensa que va a perder. Quiero decir, eso debe ser el caso si está tan desesperado de repente. Sabe que va a perder y está tratando de evitarlo ahora. Actualización 3. Hola a todos. Finalmente tuvimos la audiencia hoy, y salió mejor de lo que esperaba. Fuimos los últimos en presentar nuestro caso, y mi prima fue fabulosa. Pero por supuesto, mi ex es más hábil y logró que el juez asignara una segunda audiencia. No entraré en detalles porque es aburrido e irrelevante, y cuanto más lo pienso, más frustrada me siento porque aún existe la posibilidad de que termine perdiendo dinero luchando por esto. Estoy agradecida de que mi prima no me esté cobrando mucho porque somos familia, pero sigue siendo dinero. Sé que ser ética y aferrarse a tus principios es algo grandioso y bla bla bla, pero ahora mismo no me siento tan bien por el hecho de que habrá una segunda audiencia. Logramos recopilar todas las pruebas que pudimos encontrar para fortalecer nuestro caso, pero desafortunadamente, ellos también lo hicieron, probablemente con sus maneras sucias y poco éticas. Definitivamente tuvieron que sobornar a algunas personas, lo sé por un hecho. De todos modos, estaba de mal humor mientras esperaba que llegara mi taxi, y luego mi ex decidió hablarme y empeorar las cosas. Ni siquiera lo miraba, y trataba de ignorarlo lo mejor que podía, pero no tenía mis AirPods conmigo, así que no podía ignorar su voz por completo.
Me dijo que el padre de Chris había decidido cortarlo después del accidente porque eso había sido la última gota, y ahora estaba totalmente por su cuenta. Le quedaban solo unos pocos miles en su cuenta, y realmente no podía permitirse pagarme la cantidad que estaba pidiendo, por lo que me había pedido llegar a un acuerdo fuera de los tribunales y conformarme con mucho menos de lo que había reclamado. Fingí no escucharlo, pero siguió y siguió sobre cómo necesitaba tener corazón, y que no era propio de mi ser tan codiciosa. Después de un tiempo, simplemente exploté y le dije que sí tenía corazón, pero que prefería reservarlo para las personas que lo merecían, y su amigo Chris ciertamente no lo merecía. En el peor de los casos, sus padres lo acogerían de nuevo y me pagarían la cantidad en su lugar, estoy segura. Los padres que criaron a este niño mimado se asegurarían de que su hijo no fuera a la cárcel por algo tan insignificante. Además, su tío era lo suficientemente rico como para hacer que las cosas sucedieran, que es como consiguieron que se realizara una segunda audiencia. Pero yo no tenía el lujo de depender de otras personas para que me sacaran de problemas constantemente, así que no estaba siendo despiadada ni codiciosa, simplemente estaba cuidando de mí misma. Y el hecho de que no estuviera persiguiendo el dinero constantemente como mi ex no significaba que no lo necesitara. Luego me miró y siguió tratando de encontrar argumentos en mi contra, pero no pudo, así que su boca simplemente se abría y cerraba como un pez dorado por unos segundos. Finalmente, después de medio minuto, llegó mi taxi y lo dejé parado ahí. No estoy del todo feliz con cómo fue el día de hoy, pero al menos pude desahogarme con mi ex, así que eso fue una victoria para mí. Ahora solo espero que podamos resolver esto en la próxima audiencia. Actualización 4. Hola. Han pasado 3 semanas y ayer finalmente recibí la cantidad que se me debía. Tal como lo predije, los padres de Chris intervinieron en el último minuto y lo rescataron una vez más. Pero no importa, porque al menos el veredicto fue a mi favor. Lo interesante es lo que pasó después del juicio. Fui a casa y, a diferencia del día anterior, mi ex no intentó detenerme ni hablar conmigo fuera del tribunal. En cambio, decidió esperar hasta que llegáramos a casa. Unas horas después de llegar a casa, apareció en mi puerta con un ramo de rosas y me pidió que saliera con él. Dijo que estaba realmente arrepentido por todo lo que había dicho y hecho hasta ahora, y que siempre supo que iba a perder, por eso había sido un idiota egoísta. Pero se dio cuenta de que estaba siendo estúpido y ahora quería que le diera una segunda oportunidad. Hice lo que cualquier persona en mi lugar habría hecho y le cerré la puerta en la cara. Intentó hablar conmigo, pero le dije que no tenía ningún interés en entretenerlo a él ni a su disculpa falsa, así que podía ahorrar su aliento y simplemente irse. El viaje de ego que tuvo antes de perder un caso tan insignificante fue su verdadero yo, y no quería esperar a que empeorara. Era poco ético y frío, y no creo que eso sea lo que busco en una pareja, de hecho, realmente no creo que nadie lo busque. Así que necesitaba dejarme en paz ahora y arrepentirse de sus decisiones en su propio tiempo, en lugar de tratar de discutir conmigo. De lo contrario, lo denunciaría a la policía. Se fue sin decir otra palabra, y espero que no regrese ni intente contactarme más tarde. Ahora le conté todo a su hermana y ella apoyó mi decisión completamente. Me dijo que sus padres todavía no estaban dispuestos a hablar con él, y que tampoco se había disculpado con ellos, lo cual era una locura porque su padre también fue un abogado muy respetado en su apogeo y era mejor que él. Le enseñó todo lo que sabía. Simplemente es un desagradecido, y me alegro de haberme quitado la venda de los ojos y verlo por lo que realmente es. Ahora solo me voy a centrar en sanar y, con suerte, estaré mejor pronto, tanto física como emocionalmente. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.